Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 35 años al servicio de la medicina preventiva. Conducción y producción, Ana María Forte, periodista médica. Locución y presentaciones, Gustavo Ríos. Hablemos de Salud por Ecomedios y para todo el país. Ya lo saben, muchísimos años en el aire, 35 años, y haciendo ¿qué? Salud. Ustedes saben, yo también ejercí el magisterio, y pienso que es muy importante la educación, en el amplio sentido de la palabra, y estar educados en salud significa que la buena información, porque hay de todo, ustedes vieron cómo se venden los medicamentos de venta libre, ¿no? Ya después les voy a contar la historia, porque si no me voy por las ramas y no termino de contarles lo que le quiero decir. Nosotros tenemos que estar bien informados para no enfermarnos. Prevención. La prevención es fundamental. Me duele acá. Entonces, veo en televisión que hay un medicamento maravilloso de venta libre que me va a curar ese dolor. Y voy y me lo compro. Hoy me mejoró, me compro otro. Y después termina siendo quizá una enfermedad importante, ¿no es cierto? Porque si no existirían los medicamentos y no existirían los médicos. Entonces, se llaman OTC los medicamentos de venta libre. Yo me acuerdo que 35 años atrás estaba prohibido. Yo me acuerdo que había un laboratorio que decía ética al servicio de la salud, nada más. Y ahora ese mismo laboratorio es el que tiene casi todos los medicamentos de venta libre. O sea, cambiamos, por supuesto, pero algunas veces cambiamos para mal. Más de una vez, esto lo dije y yo no me voy a cansar de decirlo. Salen y dicen, con esta pastillita te curás no sé de qué. Y la gente, que ignora muchas cosas, compra la pastillita y capaz que esa pastillita por única vez, porque es fortísima, y al otro día va y compra otra, porque es de venta libre. Otra de las cosas que dicen es, bueno, son de venta libre porque la caja, en vez de traer 50, trae 10. Y bueno, uno compra 10 cajas y es lo mismo. Entonces, pienso que estamos transitando el reino del revés. La lástima es que en juego está nuestra salud, la de nuestros hijos y las de todos los que nos rodean. Sé que quizá, tal vez, no todos tienen obra social, entonces tienen que ir al hospital. ¿Qué pasa en el hospital? Están atascados de gente, atascado y no empezó el invierno. No obstante, se junta que si van al Garrahan, yo transmití 10 años desde adentro del hospital Garrahan, es mi segunda casa. No hay médicos pediatras. ¿Saben dónde están? En Barcelona, porque le pagan casi 10 veces más. Entonces nos estamos quedando sin médicos. ¿Qué más nos hace falta? ¿Quedarnos sin qué? Realmente uno trata, ¿no es cierto?, de levantar el ánimo, porque por supuesto, si encima bajamos nuestro ánimo, bajan nuestras defensas y no logramos el cometido, ¿no es cierto?, que es el estar con buena salud, el reír, el sonreír. Yo estaba hablando acá con un doctor amigo de muchísimos años, que ya lo voy a presentar, y yo le decía que recién hace una semana que empecé a sonreír. La gente va mirando hacia abajo por la calle y hay mucha desazón, hay muchas noticias donde nos hablan 20 días y nos enloquecen con la muerte de alguien, y nos enloquecen. Bueno,
después pasamos a otra. O sea, la TV no existe. Simplemente la TV está para vender algo, pero no hay un solo programa que nosotros podemos decir, quizá uno haya, yo no soy la grande observadora, ¿no es cierto?, de la TV. Eh, lo que pasa es que no, no se puede salir al aire porque hay que comprar el espacio y hay que tener dinero para comprar un espacio. Entonces, cada vez tenemos menos. ¿M? Y eso realmente duele. Hacemos una pequeña, un pequeño, no pequeña, un pequeño cortecito y luego volvemos. Yo, Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar/seguridad. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad. y ahora sí, ya les presento a los profesionales que hoy nos visitan. Estamos con el doctor Juan Cameto, que él es médico pediatra, reumatólogo infantil, del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, formado en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de Cava. Él es de Uruguay, Montevideo. Y bien, va a entrar vía Zoom, por supuesto. Con él vamos a tratar el tema los niños y adolescentes. ¿Pueden tener una enfermedad reumatológica? Es raro, pero existe. Bien. También nos visita el doctor Eduardo Casabat, años hace que nos conocemos. Él es doctor en psicología. El tema, lo que la pandemia nos dejó. Va a hablar de estrés postraumático, vamos a ver de qué se trata. Y también con la doctora Rosa Garrido, médica ginecóloga y oncóloga del Hospital Marie Curie. También es médica oncóloga del Italiano de Buenos Aires. Tema, cáncer de cuello uterino, se va a hablar de diagnóstico y lo importante, la prevención. Y tenemos ya a Juan Cameto en línea. Hola, buenos días. Hola, ¿cómo te va? Bueno, un gusto, Ana María, muchas gracias por la invitación. Debo aclarar porque lo hiciste, pero bueno, yo me formé en 2008, 9 y 10 con la doctora Espada en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, de ahí, de Buenos Aires, de Cava, como Sí, bien sí. dijiste. Y desde esa fecha que me dedico a, o trabajo como reumatólogo infantil, incluso soy el jefe del servicio del hospital, como si fuera de niños de acá de Uruguay, el Pereira Rosell, en la parte de reumatología infantil. Bien. Tenemos mucho trabajo y bueno, y vinculado con el segundo tema que va a hablar el colega, la pandemia nos ha disparado muchísimo las enfermedades, así que tenemos muchísimo trabajo realmente, tanto acá como en Exactamente, Buenos Aires. exactamente. Ahora bien, yendo Ujú. al tema, ¿no es cierto? Uno dice, qué raro que un niño o adolescente tenga reuma. ¿Cómo se manifiesta? Bueno, las enfermedades reumáticas siempre existieron, incluso siempre hay, cuando uno hace una presentación, incluso tuve el gusto de verlo personalmente, hay un cuadro de Botticelli que se llama El niño o el joven, no me acuerdo ahora exactamente, que está en Washington, que es un cuadro de Botticelli que retrata un niño Retrato de un niño se llama, que es un joven adolescente con las manos típicas de una artritis idiopática juvenil, o sea, con los dedos ahusados, con los dedos hinchados, todos los dedos, está en esta posición con los dedos hinchados.
eso se toma como el primer relato de una enfermedad reumática en un adolescente. Estamos hablando del año 1760, si mal no recuerdo. Ajá. Bueno, las enfermedades reumáticas en niños siempre existieron, lo que pasa que convengamos que se minimizaban o no se conocía realmente el hecho. Siempre se tomó como que la enfermedad reumática era propiedad, entre comillas, del adulto, cosa que no es así. Y convengamos que la reumatología pediátrica tiene menos de 30 años en el mundo, es una especialidad nueva. Yo date cuenta que la empecé a hacer hace ya casi 15 años o 14 años. Soy de los primeros reumatólogos infantiles de Latinoamérica, junto con Argentina y Brasil. Entonces, es una especialidad que ha ido manifestándose y que el despistaje precoz, a raíz justamente de que se empezaron a conocer este tipo de enfermedades, ha hecho de que, bueno, de que los reumatólogos infantiles hayamos aumentado muchísimo en el mundo en cuanto a que no solo aumentamos en el número, sino en la cantidad de pacientes que se despistan precozmente que antes no se hacía. Claro, ¿Sí? Carmeto, como bien decís, estaba el cuadro del 1760. Lo que pasaba era lo que pasa actualmente con las enfermedades poco frecuentes, ¿no es cierto? Que existieron siempre, pero al no ser descubierta, uno dice, no sé, albricias, hay fiebre mediterránea familiar, y fiebre Sí, mediterránea exacto. familiar hace El tema, el añares que tema no es está. una enfermedad. Acá hay un término que es importante, no son enfermedades raras, son enfermedades poco frecuentes y son enfermedades de Sí, descarte. O sea que antes de catalogar a un paciente con una enfermedad reumática o autoinmune, porque son casi todas autoinmunes, después podemos hablar un poco de eso, no son enfermedades raras, son enfermedades poco frecuentes en la cual hay que descartar otras enfermedades previas como enfermedades infecciosas o enfermedades hemato-oncológicas que pueden simular perfectamente una enfermedad reumática. ahora Un bien, paciente, yo disiento ujú, en algo. ¿M? sí, Yo me descubrí me descubrí como Colón, ¿no? Me ujú, diagnostiqué, autodiagnostiqué la enfermedad, ya bastante madurita, hace 7 años. sí, sí, sé Entonces la historia. dice, y dice, es una enfermedad rara, es una enfermedad poco frecuente, perdón. No, Ujú, es muy frecuente. Pero como el médico no recibe una materia llamada enfermedades raras o poco frecuentes, el médico no lo puede detectar. Entonces, por eso yo hago la diferencia, que para mí son enfermedades raras, pero frecuencia hay muchísima. ¿Cuántos chicos sí, van con problemas y solo un puñado de médicos puede descubrir una AIJ, que eh, son las siglas, ¿no es cierto?, de la enfermedad. ujú, sí, hay J porque es artritis, que es Idiopática inflamación juvenil. articular. Idiopática es la mejor forma de decir que todavía no se conoce exactamente la causa. Sí, Y juvenil porque empieza en un niño o adolescente menor de 18 años. Antes era 16, después se ha cambiado un poco las edades de inicio. Y el por qué un poco, esto para la audiencia en general, el por qué sí. se diferencia la reumatología de adultos de la de niños. ¿Por qué me decís, bueno, un niño que arranca a los 17 va a ser diferente al que arranca a los 19? Porque las enfermedades reumáticas infantiles tienen diferente genética, diferente target, o sea, diferente niño, ataca diferentes articulaciones, se tratan diferentes, porque la genética de la enfermedad es diferente, tienen serologías diferentes, o sea, el examen de laboratorio y los anticuerpos van a seguir siendo diferentes, y ese niño con 10, con 12 años, por más que tenga una enfermedad que pueda parecerse a la del adulto, pero no es igual porque la del adulto ataca más bien manos, ataca más bien rodillas, la de los niños ataca más bien caderas, rodillas y tobillos.
ese niño, aunque tenga 40, 50, 60, 70 años, va a seguir con una enfermedad infantil porque no va a cambiar su patrón, no va a cambiar Ah, sus anticuerpos, ni va a cambiar su ujú. tratamiento. O sea, el tratamiento va a ser totalmente diferente. Los fármacos actúan diferente en la enfermedad infantil que la del adulto por la propia genética de la enfermedad. Y Carmeto, Eso es por importante. ejemplo, hablaste de adolescentes. Em, Ujú. en tu haber, ¿cuál fue el más joven que tuviste? Y bueno, estas enfermedades se empiezan a diagnosticar generalmente cuando los niños empiezan a caminar. O sea que eh, a no ser que sea un lupus neonatal, que es una enfermedad también reumática, Sí. que muchas veces el niño no está enfermo, sino que bueno, es una enfermedad reumática, pero transmitida por la madre por un tema de anticuerpos, generalmente se empiezan a diagnosticar al año y poco. Yo he tenido pacientes de un año que los padres ven que el niño no puede caminar y bueno, tiene una rodilla más gorda que otra, cojea, o sea, ya a partir del año perfectamente se pueden diagnosticar este tipo de enfermedades. Es poco frecuente por debajo de esa edad, ¿no? Ujú. Y te hago una pregunta. ¿Esto Ujú. puede llegar a ser hereditario o no? O sea, hereditario no es una enfermedad que sea hereditaria como puede ser, por ejemplo, las enfermedades autoinflamatorias, que también son reumáticas, pero son mucho menos frecuentes, que me parece que es entrar en un terreno un poco lodoso, pues son enfermedades mucho más nuevas y en la cual no son autoinmunes y no son los más frecuentes. Porque convengamos, hago un poco de marcha atrás. La enfermedad reumática más frecuente en niños es la artritis idiopática juvenil. Después tenemos el lupus, la vasculitis, la dermatomiositis juvenil, la esclerodermia. Esas son todas las grandes enfermedades reumáticas. La más común es la artritis idiopática juvenil, que es la más frecuente, la que vemos todos los días y que lamentablemente estamos diagnosticando todos los días, por lo menos acá en Uruguay, los tres médicos que estamos diagnosticando siempre alguna todos los días, cosa que antes se veía menos frecuentemente. ¿Y la El tema es, fibromialgia se considera también? sí, por eso, pero déjame terminarte Sí, de sí, sí, contestarte la cómo no. pregunta. La herencia en las enfermedades autoinflamatorias que son como la fibromialgia familiar, el FAPA, ese tipo de enfermedades, ahí sí hay una herencia predominantemente. En la artritis idiopática juvenil hay factores predisponentes, entre ellos los familiares, pero está estudiado de que un niño que tiene una enfermedad autoinmune, o sea, un niño que tiene un padre con una enfermedad autoinmune, tiene un 10 a un 15% más de posibilidades de tenerla que un niño que no tiene antecedentes familiares. Pero no es que haya una herencia directa. Tiene mayores chances, mayores posibilidades, pero no necesariamente la va a tener, ni mucho menos. Tiene 15% de probabilidades mayores de tenerlas, nada más. Y la otra pregunta La se me escapó, fibromialgia. perdón, la fibromialgia. Ah, la Perdóname fibromialgia, lo que que te pasa es estoy que hay dos sacando de grandes grupos. contexto, perdóname. Eh, No, el tema, y lo hablamos la otra vez, la fibromialgia. La fibromialgia también se considera una enfermedad reumática, pero ¿qué pasa? Hay dos grandes grupos, y esto capaz que habría que haber hecho tipo un PowerPoint, capaz que para entenderlo, pero bueno, no estaba dentro de lo planeado. Las enfermedades reumáticas infantiles se catalogan en dos grandes grupos. En las inflamatorias, dos grandes grupos que es la artritis juvenil, lo que dije, la esclerodermia, el lupus, la dermatomiositis, la esclerodermia. Y otro gran grupo que son los síndromes dolorosos, que ahí entra la fibromialgia, los famosos dolores de crecimiento, que no se llaman dolores de crecimiento porque no son debidos al crecimiento. Entra otra enfermedad dolorosa que no es frecuente, que es la distrofia simpático refleja, y entra también la hiperlaxitud ligamentaria. Entonces, ese grupo de dolor no es autoinmune, sino que es por un trastorno de los neurotransmisores que alteran el dolor, que entre ellos está la fibromialgia. Es una enfermedad reumática porque tratamos los reumatólogos
porque realmente son enfermedades que el dolor lo manejamos los reumatólogos o la gente que trabaja con dolor, pero no es una enfermedad autoinmune, no es una enfermedad en la cual tu organismo desconoce, como en el caso de la artritis, una articulación como extraña y la ataca y la inflama, sino que es un trastorno del dolor propiamente dicho porque se alteran los neurotransmisores del dolor. Hace muy poco ¿Ah? tiempo No que sé si se entiende o medio se entiende entreverado, pero bueno, perfectamente. no, Eh, Te pregunto, hace muy parece, poco tiempo que está reconocida como poco frecuente, que ya dejó de ¿cuál, ser perdón? poco frecuente, perdón, Ujú. la fibromialgia. La fibromialgia, en verdad, la fibromialgia en adultos fue, el otro día justamente estuve con un artículo de fibromialgia. La fibromialgia en verdad se empezó a manejar como fibromialgia como tal, el término en 1985. O sea que convengamos que es una enfermedad de aceptación mundial reciente. ¿Ah? O sea, 30 años, 40 años, ¿no? Un poco menos de 40. Es que antes se pensaba de que eran mujeres estresadas, vamos a decirlo con honestidad, son la gran mayoría mujeres jóvenes. Estoy hablando de la fibromialgia del adulto, ¿no? La fibromialgia del adulto fue una enfermedad que se tomó como tal en 1985. Antes se tomaba como que eran mujeres con una personalidad un poco especial, que tenían una mayor eh, mm, fragilidad al dolor, a las emociones, y que Sí, por eso tenían los dolores que y una tenían. ¿Ah? estresada, sí. A partir de esa etapa del 85 que se tomó como una enfermedad de la cual justamente, como dije, había alteraciones de neurotransmisores, Ajá. que obviamente en un contexto especial, digo, no, no tiene una fibromialgia quien quiere, sino quien puede, se tomó como una enfermedad, pero no es para nada rara ni poco frecuente. Hay mucho más fibromialgia de la que uno piensa. Y ahí entro en mi terreno, que es el terreno de la pediatría. La fibromialgia pediátrica se disparó horriblemente con el COVID. Po. Lo hablamos el año pasado, no sé cuándo, en la última charla que Sí, tuvimos. sí, me acuerdo. Sí, el tema del COVID, incluso hay muchísimos artículos que hablan de este tema. La autoexigencia, el confinamiento, la virtualidad, el no interaccionar con pares, a no ser que sea en forma virtual, Sí. el aislamiento, todo eso llevó a que muchas jóvenes, y digo jóvenes mujeres porque 4-1, pero también se ven varones, se les dispare todo Sí, sí, lo bueno es que se altere tenemos todos acá, esos transmisores y obviamente hoy en día la fibromialgia es una cosa que vemos muchísimo y que lleva incluso a depresión, lleva a problemas de lesiones autoinfligidas, ideas de autoeliminación. Es una cosa muy, muy compleja después del perfecto. COVID. Podemos volver a la A y J a ver qué nos quedó, Bueno, porque como sabés, tanto y de todo, hicimos una gran recorrida. perdón si fue un poco entreverado, pero bueno, como que una cosa No, lleva a la no, no, otra no, porque no te están estoy todas concadenadas, criticando, ¿entendés? al contrario, como sabés de todo fuiste hablando y van a decir, ¿y qué Bueno, más va a decir de ahí, J, que tenemos un minuto nomás? bueno, la otitis idiopática juvenil es, como les dije, la enfermedad reumática más frecuente en niños. Altera generalmente tiene dos picos. Les digo así rápidamente para que tengan una idea de lo que es. Es una enfermedad autoinmune en la cual los linfocitos, que son los glóbulos blancos, las defensas, que son los glóbulos blancos, linfocitos T, macrófagos y linfocitos B, T y macrófagos, atacan las articulaciones como si fueran un elemento desconocido. E inflaman la membrana sinovial, que es lo que está eh,
que es parte de la articulación, eso forma líquido y se inflama la articulación y eso hace que duela y que si uno no lo desinflama rápidamente puede llegar a que esa articulación después tenga dificultad para moverse porque pierde los rangos de movimiento. Perdón, Hay dos picos, perfecto, hay, perdón, sí, perdón. Yo tengo que hacer a la I-30 un ujú, corte. Lo que ujú, quede de AIJ hacia el ujú. final, vamos a hacer un redondeo muy estricto, chiquito, porque así la gente sabe perfectamente de qué se trata el tema que nosotros te convocamos, ¿no es cierto? Yo te agradezco y vamos al corte. ¿Querés? Muy bien, gracias. Y No, al disculpen el contrario. entrevero, pero bueno, No, no te una cosa fue vayas. llevando a la otra. No te vayas, ¿eh? No, no me voy, para nada, Excelente, gracias. gracias. Chao. Ecomedios.com AM 1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. 3, 4 y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles American Córdoba Park, American Executive Córdoba, American Buenos Aires Park, Merit San Telmo y American Executive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. American and Merit Hoteles. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. Karina Uranga, distinción en estética, tratamientos faciales y corporales, Escuela KU, cursos de cosmetología y estética corporal. WhatsApp 11 36 12 30 35, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Look 5D transforma tu imagen para una buena comunicación con el entorno. Trabajamos desde lo físico hasta lo energético. Tratamiento integral para el cabello, rostro y cuerpo. José María Moreno 393 Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Facebook e Instagram, Look 5D. Y continuamos con Hablemos de Salud. Ya lo presenté, estamos con el doctor Eduardo Casabat, quien va a hablar de estrés postraumático. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Eduardo? Hola Ana María, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, al contrario, es realmente un gusto que hoy estés acá. Bien, comenzamos por el principio, ¿no es cierto? Porque estrés, la mayoría sabemos de qué se trata y tuvimos un problema bastante grave. ¿Hay más pacientes que consultan? Bueno, yo creo que a partir de la pandemia y sobre todo de la cuarentena, que son cosas diferentes, la consulta ha aumentado muchísimo. Los psicólogos trabajamos a full durante toda la cuarentena y todavía seguimos trabajando bastante sobrecargadamente. Lo mismo pasa con los psiquiatras y creo que también pasa en otras profesiones de salud que se han ido postergando y aplazando las consultas, los problemas, y ahora resulta que está todo el sistema de salud desbordado. Tal es así que si uno va a pedir un turno con un médico de cualquier especialidad
por medio de la obra social y tal, puede ser 4 meses de demora. Lo mismo pasa en la profesión de la psicología y la psiquiatría, porque los efectos de la pandemia y de la cuarentena recién se están empezando a ver, en especial en los más chicos, que son los que sufrieron la falta de socialización, la falta de estimulación que da la concurrencia a las escuelas, y creo que hoy se está empezando a ver. Exactamente, no solo en los chicos, sino también en la gente mayor, ¿no? Creo que hay una franja que más o menos nos fuimos reubicando, pero una persona mayor de 70, 75 años, que hoy no es demasiado, el encerrarla, eso creo que fue, no sé, una cosa muy fea. Bueno, el efecto que tuvo en muchos casos fue la ruptura de las redes, y las redes son los que nos sostienen, los contactos, el contacto humano es lo que nos sostiene y lo que muchas veces es como una red de contención frente al trauma. Y en este caso, efectivamente, en los ancianos, los adultos mayores, gente que quedó aislada y que incluso no podía comunicarse mucho por Zoom y todas estas cosas que no manejan. Entonces, realmente fue un impacto muy grande también en la gente, los adultos mayores. Aparte, el sentido de culpabilidad que le quedó a nuestros hijos, a nuestros parientes, no la vayamos a ver porque ella es grande y la podemos matar. No, estaba haciendo las cosas realmente al revés. Totalmente. Incluso se ve en las costumbres cotidianas, como antes de la pandemia, todos nos saludábamos con un beso, y ahora no sabemos muy bien cómo. Uno conoce a alguien nuevo y no sabe, le doy un beso, le doy la mano, le doy el puñito. Hasta en esas cosas se refleja el efecto de haber estado sometidos a ese aislamiento y a ese temor que fue infundido muchas veces exageradamente. Exacto, Casabat, a mí me preocupa algo. Estaba comentando hace un ratito que yo fui a registrar una obra a Argentores. Argentores es una casona hermosa, bueno, un lugar donde tenía vida, donde había un restaurante, vacunaban, o sea, era para los autores cuando íbamos a registrar era el reencontrarnos con un montón de gente amiga, ya sea del teatro, de la tele, y yo tenía que registrar un programa, y cuando llego no había nadie. Entonces digo, ay, qué suerte que tengo. Y me dice, no, pero lo tiene que hacer por internet. Le digo, mire, a mí me dijeron que por internet este trámite es muy difícil hacerlo. Señora, sí, la verdad que tiene razón. En un lugar donde había 8 personas trabajando, una sola. Tienen razón, porque no se puede entrar por internet y uno o no va o va y tiene la suerte de ser atendido. O sea, si caminamos, nosotros estamos en microcentro. ¿Vos viste lo que es microcentro? A mí me dolió el alma cuando yo ingresé. Sí, hay cosas que por ahí se agilizaron algunos trámites que uno puede hacer por internet y no tiene que desplazarse, pero lo que falta es el contacto humano, el poder conversar con alguien y decir, bueno, ¿cómo hago esto? ¿Me conviene esto o aquello? Que eso lo daba el contacto con la gente. Y ahora uno se encuentra con una pantalla que a veces no sale toda la información, o no sabe dónde hacer clic, o lo manda a una página de error y entonces se siente más desorientado, y aumenta la incertidumbre. La incertidumbre fue uno de los factores que más afectó durante la cuarentena y la pandemia, porque el no saber para qué prepararse, ni cuánto tiempo, ni cómo iba a ser, y todo el tiempo bombardeados por la información, hizo que esto desarrollara muchos trastornos de ansiedad, de angustia. La incertidumbre es un factor fatal, ¿no? Y lo tuvimos durante muchísimo tiempo. Y esto creo que, insisto, las consecuencias se están empezando a ver ahora. ¿Cómo se sale? Para adelante.
como se puede. En realidad no sabemos muy bien porque, digamos, la pandemia y la cuarentena fueron un hecho traumático. Sí. Sabemos mucho acerca de los hechos traumáticos, pero no un hecho traumático a nivel global, ¿sí? Porque no hay nadie que se haya salvado. En general, cuando pasa, no sé, un terremoto, pongamos, hay gente que desde afuera del terremoto puede ir a ayudar, dar todo lo que puede dar en la asistencia, pero se retira de allí y no lo sufrió. Ahora, aquí estamos todos afectados. Entonces, puede pasar que alguien tenga un disparador actualmente. Ahora parece que hace muchísimo tiempo que pasó, pero hay algún disparador que inmediatamente nos lleva a eso. Hace unas semanas atrás se habló de un brote en China y mucha gente, vamos a estar de vuelta, ¿qué hacemos? Compramos barbijos, ¿sí? Entonces, inmediatamente nos lleva a lo que fue eso y a la incertidumbre de lo que puede ser el futuro, y eso me pasa a mí, que por ahí estoy asistiendo a alguien que le pasa eso y me despierta a mí también la ansiedad de, ¿qué nos va a pasar? Porque nadie se salva en esto. Entonces, ¿cómo se sale de esto? Primero, poniendo la atención en el presente, tratando de vivir el presente. Esto no quiere decir no hacer planes, pero estar en el presente. Si uno empieza a preocuparse, capaz que el año que viene tenemos otra pandemia o nos van a encerrar, estamos preocupándonos por algo que no pasó. Es como que estar adelantando cuotas de algo que por ahí no vamos a comprar. Y después fomentar los lazos sociales, mantenerlos, tener la posibilidad de mantenerlos si llegara a ocurrir algo parecido, porque esta, insisto, es la primera red de contención. Una de las cosas que se hizo muy bien aquí es que, por ejemplo, se daban funciones de teatro, de ópera, cosas gratuitas a través de la tele, que de alguna manera hacía participar a todo el mundo de algo colectivamente, y eso reconfortaba. Entonces, ahora que ya tenemos la experiencia, habría que tener en claro cómo generar esas redes para poder soportar si llegara a pasar algo parecido, que muchos dicen que es muy probable. Exactamente. Yo creo que en forma personal lo mejor que dijo es el barbijo, porque nosotros en cuanto nos resfriamos tendríamos que salir a la calle con barbijo y entonces hubo menos influenza, o sea, la gripe común, pero todo el resto para mí fue todo tan negativo, tan largo, no sé. Habría que ver también la influencia que tuvo en el sistema inmune, de haber estado tan recluidos y no estar expuestos. Ahora parece que las gripes que hay son mucho más fuertes que antes, y esto probablemente sea que el sistema inmune no estuvo ejercitado durante todo ese tiempo. Ajá. Bien, si tenés que hacer un balance de qué edad recibís más paciente con este problema, ¿cuál sería? No podría ser un balance muy certero porque yo tengo una especialidad que, por ejemplo, yo no atiendo niños o adolescentes tempranos, ¿sí? Entonces no te podría decir en base a mi experiencia. Yo atiendo adultos a partir de 18, 20 años, y muchas veces las consultas no tienen que ver directamente con eso, sino que uno puede rastrear alguna influencia o algún origen remoto de estas circunstancias. O la pandemia y la cuarentena pudieran haber agravado condiciones previas, ¿sí? Entonces, traumas previos que se agravaron durante la cuarentena o la pandemia. No son la consulta directamente relacionada con eso, pero uno puede ver que esto ha sido agravado en esas circunstancias. Uh-huh. ¿Y quién se analiza más, el hombre o la mujer? Es una estadística informal. Me parece que un poco más las mujeres, pero todo el mundo consulta. Todos alguna vez pasan por el consultorio. Claro. ¿Seremos más arriesgadas y charlatanas? Esto es una visión, digamos, amable, pero probablemente las mujeres están más traumatizadas, ¿sí? Hay más acoso, más abuso sexual,
la diferencia de géneros y esas cosas me parece que agravan la situación. Ujú. Bien. Y bueno, el consejito lo vamos a dejar para el final, ¿te Dale, parece? cómo no. ¿Hacemos un cortecito? Dale, dale. Gracias. El objetivo de Hablemos de Salud es brindarles a través de una calificada información los conocimientos necesarios para la prevención de enfermedades mediante la promoción de la salud. En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar/seguridad. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad. Continuamos con Hablemos de Salud. Estábamos hablando, qué buena la nota, ¿no es cierto? Nos sirve de mucho, porque de pronto todavía sigue habiendo gente que le teme. El sillón, vas al sillón si querés, si no te sentás, o hasta te podés sentar en el suelo. Eso del sillón traumatiza un poco. Bien. Ya estamos con la doctora Rosa Garrido. Bueno, ella, ya se los comenté de entrada, va a hablar de cáncer de cuello uterino, diagnóstico y prevención. Muy buenas tardes, ¿cómo te encontrás? Hola Ana María, muchas gracias por la invitación. Muy interesante la mesa de hoy y estoy disfrutando mucho de los otros profesionales que nos acompañan hoy. Uh-huh. Y todos los temas están conectados porque hablamos de la pandemia, de la salud después de la pandemia, y yo como ginecóloga oncóloga tengo que decirlo, ¿no? Que estuvimos, después de la pandemia estamos recibiendo casos de este tumor que nombramos, que es el cáncer de cuello uterino. Estamos recibiendo casos más avanzados, en estadios más avanzados. ¿Por qué? Porque las mujeres estuvieron fuera de los controles habituales ginecológicos, se dejaron estar y ahora estamos recibiendo casos más avanzados. Eso nos preocupa mucho y estamos tratando de reforzar los turnos para que no haya mujeres sin atender. Nosotros en el Hospital Oncológico de la Ciudad de Buenos Aires, que es el Hospital María Curie, yo soy la jefa del servicio de ginecología, recibimos casos de todo el país y de países limítrofes con esta patología. Entonces, bueno, recibimos casos de todos lados y nos preocupa este tema, nos preocupa que estamos recibiendo casos más avanzados, donde el diagnóstico lo realizamos, pero el tratamiento a veces no es exitoso cuando los estadios, cuando la enfermedad es más avanzada. Pero bueno, hacemos lo que podemos, reforzamos los turnos y realmente es una problemática muy importante. ¿Por qué? Porque este tumor, el cáncer de cuello uterino, se asocia a la pobreza, se asocia a la falta de acceso a la salud y toca de cerca a los países subdesarrollados. Es la segunda causa de muerte por cáncer a nivel global. En Argentina, por suerte no, es la cuarta causa de muerte por cáncer, pero hablamos de 5.000 casos nuevos por año y de 2.000 casos de muerte por cáncer en Argentina. Estos son datos de 2020. La mujer, o sea, perdió el hábito de al primer dolor ir al profesional o tiene una concomitancia con la situación económica. ¿Vos cómo lo ves esa parte? Tiene que ver con que las mujeres con bajos recursos que trabajan muchas horas no disponen tal vez de tiempo para ir a la consulta y por ahí tienen que ir si tienen que ir a un hospital público, tienen que ir muy temprano, hacer una fila. Ahora en la Ciudad de Buenos Aires hay turnos telefónicos, pero tenés que tomarte tiempo para conseguir tu turno. El día que tenés turno, en muchos hospitales, hablo de la Ciudad de Buenos Aires, sí. En muchos hospitales hay turnos por la mañana o al mediodía hasta la tarde temprano. Muchas veces no hay turnos vespertinos cuando vos salís de tu trabajo. Eso en la parte privada hay.
En los hospitales privados vos podés ir a las 6, 7 de la tarde o podés ir un sábado. Sí. En los hospitales de la ciudad no, vos tenés que ir a la mañana, a veces a primera hora, para tener tu turno y tu control. Entonces, ¿qué pasa? Más si tenés hijos chicos, lo vemos mucho en mujeres jóvenes. Si tenés hijos chicos... No se puede hacer la prevención. No podés ir a la mañana al hospital público. O Entonces, sea que tenemos la prevención perdida. es un tema... Van cuando ya están, que hay no que se sienten bien. hay que trabajar en esos temas y se hacen programas basados en dos grandes pilares, que son la citología, que viene acompañada a veces del test de HPV, o sea, hacer el Papá Sí. Nicolau, más la vacuna para HPV. En Argentina realmente tuvimos esta gran apertura, este gran avance, que es la vacunación de HPV en los niños y niñas a los 11 años. Es una vacuna obligatoria, gratuita, y hay que insistir con la vacuna. Realmente se están viendo ya... ¿Está en cartilla? Sí, Bien. tenemos la cobertura para todos los niños y niñas. En mujeres adultas no tenemos la vacuna en forma gratis, pero la ANMAT aprobó la vacuna para HPV en mujeres adultas hasta los 49 años. O sea que las mujeres adultas podemos vacunarnos, si somos menores de 49 años, con un descuento. Por tu prepaga pagás un valor que es menor, pero bueno, podés tener acceso. Y es importante porque la vacuna HPV previene muchísimo. Eso te quiero preguntar. Porque se asocia el cáncer de cuello con la infección por HPV. El 99% de los cánceres de cuello se asocian a la infección por HPV. Si vos te vacunás, prevenís la infección y hay una gran disminución entonces de incidencia de cáncer. Lo que pasa es que esto lo vamos a ver, este trabajo que se está haciendo ahora con estas campañas de vacunación, lo vamos a ver dentro de 10 años los resultados. Pero se esperan, y ya lo estamos viendo en otros países del mundo, en Nueva Zelanda, en Australia, en el norte de Europa, ya empezaron a bajar los números de cáncer de cuello por estas políticas de vacunación. Es fundamental la vacunación. O sea, que quiere decir que el HPV crónico puede desembocar en un cáncer de cuello uterino. Claro, hay una relación directa. Y por eso ahora la vacuna que se está dando en Argentina, en las campañas de vacunación, es la tetravalente. Pero ya a partir del año pasado está entrando en Argentina una vacuna con mayor amplitud, contra mayor número de cepas por HPV, que es la nonavalente, contra 9 cepas de HPV, que es más amplia, tiene mayor cobertura. Que esa ya se está incorporando en la medicina privada y pronto en la medicina pública. Claro, o sea acá que tenemos otro inconveniente, en que la mujer se cuida más que el hombre, pero ¿qué pasa si el hombre no se cuida? ¿No es cierto? Claro, por eso es muy importante los métodos de barrera. No va a tener cáncer uterino el hombre, pero sí se lo transmite a la persona. A veces en el hombre la infección puede ser silente, puede no tener lesiones. Claro. Y cuando tiene relaciones lo transmite. Por eso es muy importante también vacunar a los niños. Y es muy importante para cortar la cadena de transmisión del HPV. Y es muy importante porque ahora no se habla más. Antes era la locura que te llegabas a la esquina y te regalaban un profiláctico. Porque si no se usa profiláctico, no hay forma de que el hombre no lo transmita. Eso como un montón de cosas y no vamos a echarle la culpa al hombre, ¿no? Pero hay que trabajar no se habla más. mucho en los niños, adolescentes, con el tema del preservativo. Es fundamental. Y también en las mujeres para que hagan lo imposible para hacerse el chequeo ginecológico. No puede ser que una niña de 10, 11 años sea madre. Bueno, ¿te das cuenta? Mi hija está teniendo relaciones. Hay que decirle, hablarle cómo se puede cuidar. Las mamás tienen que acompañar Exacto. a No sus se hijas escucha más adolescentes. de eso, nada. Y vos sabés que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, está atenta a este problema. Es un problema de la salud mundial, y para el 2030 lanzó toda una campaña en todo el mundo que tiene unos indicadores, busca que el 90% de niñas estén vacunadas antes de cumplir 15 años. Perfecto. Que el 70% de las mujeres tengan alguna prueba de testeo antes de los 35 años, sea el Papá Nicolau o sea el test de HPV, y que el 90% de las mujeres que tengan cáncer de cuello uterino, tanto las formas invasoras como las formas precancerosas, que son esas lesiones intraepiteliales, el HSIL, el
SIL de bajo grado, que llamamos, que son esas lesiones precursoras que también los ginecólogos las tenemos que detectar y tratar, sean tratadas. Esas son las alertas de la OMS, que está trabajando en todo el mundo, se hacen campañas para tener en el 2030 llegar a estos valores. ¿Por qué? Porque en el subdesarrollo hay mucha exclusión de las mujeres, no hay testeo, no hay tratamiento. Eso en Argentina también. Yo formo parte de la Asociación Argentina de Ginecología Oncológica. Entonces tenemos alcance a nivel de todo el país. Hay que trabajar en el interior también para los centros de atención. ¿Por qué? Porque vos necesitas profesionales capacitados para atender este tumor, porque hay diferentes tratamientos que son quirúrgicos o con radioterapia. Entonces vos tenés que tener ginecólogos, oncólogos, cirujanos que estén entrenados para cirugías que son radicales, que no los tenés. De eso se encarga mucho también el Instituto Nacional del Cáncer. Hay que capacitar a los cirujanos para que puedan hacer estas cirugías. Y también tenés que tener centros de radioterapia en todo el país para que no tengan que venir a Buenos Aires las mujeres con cáncer de cuello, que puedan ser tratadas en cada provincia. En eso se trabaja. Pero bueno, eso es importante, tener toda una red para hacer estos tratamientos a tiempo. Porque si no, la mujer tiene que viajar a Buenos Aires o viajar a ciudades que están muy lejos de su casa y tiene una lista de espera. Si vos no tratás al cáncer prontamente, esto va avanzando, ¿no? Es silenciosa, es una enfermedad silenciosa que va avanzando, después puede ser demasiado tarde para tener una curación de la enfermedad. ¿Vos crees, Garrido, que hay un aumento? Yo lo que digo es que, lo que veo es que hay estadios más avanzados. Estos años de pandemia hacen que la mujer no haya consultado, entonces vemos enfermedades más avanzadas. Pero no veo un incremento. Veo que es una enfermedad importante en Argentina. Veo muchos casos. ¿Por qué? Porque hay pobreza. Si hay más índices de pobreza, vamos a tener más casos de cáncer de cuello. ¿Cuál es la solución, por ejemplo, si se encuentra un cáncer avanzado, no muy avanzado? Y lo importante es eso, hacer el diagnóstico con una biopsia, una estadificación, que eso se hace con imágenes, estudios de imágenes, tomografía, resonancia magnética, y ahí se ve el alcance, las medidas de la lesión y cuál es el tratamiento más adecuado. Lo importante es un buen diagnóstico para después hacer un tratamiento ajustado a esa paciente. ¿Y el PAP para qué es? El PAP es un estudio citológico, un extendido, donde se ven las células. El ginecólogo con una espátula toma una muestra en la vagina, de esa muestra se hace un extendido, se pone en un vidrio que se mira al microscopio y ahí se ven las células descamadas y si tienen cambios de anormalidad, o sea, la célula va haciéndose maligna, se va haciendo más fea, con núcleos más grandes, ahí ya el patólogo me dice, ojo, este PAP es positivo, hay cambios sugestivos de cáncer o de lesión intraepitelial, y ahí entonces... O sea que da una pista. Y da una pista que lleva al próximo paso, que es la colposcopía, mirar con una lupa el cuello del útero para ver si hay lesiones y tomar una muestra, una biopsia. Yo te digo porque cuando yo me fui a hacer, creo que uno de los últimos PAP, me dice, ¿usted viene porque cree que yo le puedo llegar a descubrir si tiene cáncer? Digo, sí, yo pienso en eso también. No, porque a través del PAP no le va a servir de nada. Yo me quedé. Claro. Por eso me viniste bárbaro con toda tu aclaración, porque algún índice tiene que dar que algo raro está funcionando mal. Que algo está funcionando mal. Es uno de los avances más grandes de la medicina, el test de Papá Nicolau. Exacto. Que da esas... Y es barato, es fácil de hacer y se pueden hacer tamizajes, testeos de miles y miles de mujeres a través de este test y da mucha información. Es un test muy importante. Hoy en día se acompaña, lo ideal, recomendado es hacer las dos cosas, el test de HPV y la citología. Perfecto. Eso depende del ginecólogo, te va a orientar a ver qué test, de acuerdo a tu edad, qué test tenés que hacer. Yo me quedaría ahora charlando, pero quiero que hagan un redondeo cada uno. Pero quiero agregarte algo en cuanto al tema. Antes en los hospitales, no sé de qué, digo antes,
había, digamos, carteles donde se decía que la mujer se debe cuidar, etcétera, etcétera. Esto está muy claro en todo lo que sea el exterior, ¿no? En cualquier otro país, uno entra al hospital y avisan a las personas que existen otras enfermedades, cómo deben cuidarse, nos falta educación. Acá se nos acabó la educación en salud. Perdón, no hablo más. ¿Está por ahí, Cameto? Ay, son las 14, me están diciendo. Son las 14. Sí. Perdón, son las 14. Tenés nada, un minuto. No, un minuto no, 02. Un minuto, bueno, lo que quiero decir, porque fue un poco entreverado el tema. Fue muy bueno, si no, no te lo diría. De reumatología infantil, porque hay muchas cosas. La reumatología en niños existe ante los menores síntomas, como por ejemplo cojera, fiebre sin foco que no se encuentra, o articulaciones hinchadas, que los padres consulten, porque el niño hay que estudiarlo y puede ser perfecto. Cameto, perdóname. Y bueno, y coincido con los demás colegas. Bien. De que la pandemia ha hecho estragos en muchas cosas, y entre ellos en las enfermedades, sobre todo de adolescentes, de las que yo manejo también. Perfecto, genial, te agradezco mucho tu atención. A las 14 teníamos que haber terminado. Doctor Casabat. Simplemente una recomendación, fortalezcan los lazos familiares y sociales. Gracias. Una sola recomendación: vacuna para HPV para niños, niñas, adolescentes, y control ginecológico anual en el centro más cercano de casa, hacernos el control ginecológico. Correcto. A la salud hay que cuidarla. Me están echando. Les mando un beso grande y si Dios quiere, nos vemos el martes que viene. Gracias. Gracias. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.